Recién hoy empieza a llegar a algún que otro diario la investigación, excelente investigación, que hicieron aquí para el Destape, Arely Jalad y Franco Misraji, y que tiene que ver con los llamados que cruzaban nada más y nada menos que el procurador bonaerense Contegrán con la entonces gobernadora y con el equipo de trabajo de la gobernadora, entre ellos Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo, que aparece en el video de la Gestapo. ¿Se acuerdan allí donde dijo cómo estaría de una Gestapo? Bueno, de hecho la tenía. Estaban sentados en esa mesa nada más que y nada menos que el director de Asuntos Jurídicos de la AFI, el jefe, uno de los jefes de la inteligencia, todos muy encumbrados de la AFI de Arribas y de Macri. Y digo, empieza a llegar, y lo tengo que decir, casi en cuentagotas. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esa investigación, como todas las investigaciones que hace el Destape, y como todas las investigaciones que han encarado Arely Jalad y Franco Misraji, desnuda el lawfare. Pero hay algo que, además de eso, hace que sea doble o triplemente meritorio el trabajo de Ari y de Franco. Y es que no le tiene miedo al lawfare. Entonces puede contarlo, ¿no? Es como si uno mirara al sol y se enceguece, entonces mira para otro lado. No, ellos no miran para otro lado. No le tienen miedo al lawfare. Como periodistas investigan y como periodistas publican el resultado de esa investigación. En este caso, una investigación que involucra nada más y nada menos que al actual procurador, que era el procurador de entonces también, un procurador macrista que en Provincia de Buenos Aires hace y deshace y que evidentemente coordinó con el poder político toda una estrategia criminal, una estrategia penal para encarcelar a dirigentes sindicales. Mire, ¿de qué se ocupaba el gobierno de la Provincia de Buenos Aires de entonces, del María Eugenia Vidal, y para qué tenían un ministro de Trabajo? El ministro de Trabajo cumplía funciones que en realidad debería estar en cabeza de otras personas, ¿no? Porque el ministro de Trabajo tiene que velar porque se cumplan, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo, para que se cumplan las 8 horas de trabajo, para coordinar el trabajo de los inspectores, la labor de los inspectores del área, para que no haya fraude laboral, tienen que combatir el fraude laboral. El Ministerio de Trabajo tiene que conciliar cuando el capital y los sindicatos, o las empresas y los trabajadores no se ponen de acuerdo, bueno, tiene que conciliar, tratar de en la mesa llevar algún tipo de... No, esta gente no se dedicaba a eso. Esta gente quería bajar salarios, y la mejor idea que se le ocurrió para bajar salarios fue encarcelar a los dirigentes sindicales y meter miedo al resto de la sociedad. Eso es lawfare. Al que no pudieron quebrar, yo siempre lo tengo en ese sentido en mucha estima, a Roberto Baradel. A Roberto Baradel se lo hicieron. Ahora Cristina Camaño le entregó a Baradel todo lo que había sido las carpetas, con los seguimientos que le habían hecho, con datos de su familia, con datos de sus hijos. Y la verdad que Baradel, pese a los aprietes, algunos que eran a través de amenazas de gente desconocida o anónima, y otros que eran públicos, directamente del presidente, de la gobernadora, nunca aflojó, ni abajo del agua aflojó Baradel. Yo quiero dirigentes sindicales así, ¿no? Yo quiero dirigentes sindicales así. En eso, la verdad que la gente de Suteba tiene en Roberto Baradel alguien que evidentemente tiene mucho coraje, porque hubo que seguir peleando en esas condiciones y peleando por los derechos de trabajadores y de trabajadoras de la educación, ¿no? Y esto yo lo quiero destacar porque no es la consecuencia habitual del lawfare. El lawfare lo que trata es de meter miedo. El lawfare lo que trata es de desmoralizar, de aislar a aquellos dirigentes que cumplen el mandato para que han sido elegidos como dirigentes. Entonces es clave que haya también periodistas como Ari, como Misraji, que no tengan miedo y que puedan hacer ese tipo de investigaciones, y que haya también un portal como el Destape, una radio como el Destape. Ustedes conocen y saben de esta aventura, que más que una aventura es una necesidad,
que tampoco tenga miedo y que publique lo que hay que publicar. Es una vergüenza que el procurador haya coordinado actividades a través de comunicaciones telefónicas con la gobernadora, con el ministro de Trabajo, con los servicios de inteligencia para perseguir, entre otras cosas, a los sindicalistas. Para Moyano ya tenían preparado una celda para el padre y para el hijo. Esa era la política pública de empleo que tenía el macrismo. Utilizar el Código Penal para generar ¿qué? Para generar condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, regresivas para el trabajador y la trabajadora. Porque no iban por Moyano, porque Moyano... no, iban por Moyano por lo que Moyano hace bien, no por lo que hace mal. ¿No? Digo, me parece que eso es muy claro. ¿Y qué es lo que hace bien Moyano? Bueno, representa al conjunto de trabajadores que se ven referenciados en él y los representa de un modo inquebrantable y después probablemente cometa muchos errores. Moyano ha sido, Hugo, una persona que ha cometido muchos errores políticos, muchísimos, que indirectamente, como consecuencia, pueden tener también no solamente beneficios, sino complicaciones para el pueblo trabajador. Pero al trabajador camionero siempre le rinde explicaciones, rinde cuentas frente a ellos y los defiende. Defiende nada más y nada menos que un convenio colectivo. ¿Qué es un dirigente sindical? Ahí que defiende un convenio colectivo de trabajo, punto. Por supuesto que después algunos, y creo que es una historia en la Argentina, a partir del compromiso que han asumido muchos dirigentes sindicales. Recordemos que a Perón incluso el origen del peronismo está muy vinculado a esos dirigentes sindicales. Obviamente dan el salto a la política. Y a veces aciertan en política y a veces desaciertan. Punto. Ahora, están ahí para defender un convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo hago yo para violentar un convenio colectivo de trabajo? Meto preso al dirigente sindical. Eso fue lo que intentó el macrismo. Para eso está el lawfare. El lawfare no es simplemente, o no está anclado simplemente en la perversión de aquellos que lo utilizan, de aquellos que son sus instrumentos conscientes. El lawfare es algo muy racional, no está basado en la perversión o en la maldad solamente. Es una herramienta para consolidar un modelo. Un modelo que tenga dirigentes políticos o dirigentes sindicales con miedo. El lawfare es lo que ha permitido que haya gobiernos temerosos de las consecuencias del lawfare. ¿Por qué? Y porque los funcionarios no quieren ir presos. Cuando Cristina decía funcionarios que no funcionan, la pregunta es, ¿no funcionan por ineptitud? ¿No funciona porque no saben cómo funciona la cosa? ¿O no funciona porque tienen miedo? Esa era la pregunta. Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Si en realidad el miedo nos gobierna o no nos gobierna. Cuando el miedo gobierna, entonces no gobierna el pueblo, porque el mandato popular está supeditado, está subordinado ¿a qué? Y eso, al miedo. Y yo creo que llegamos a un estado de situación general donde el lawfare ha sobrevivido demasiado. Por eso insisto, si ustedes se fijan, hoy tenemos la corte del lawfare. El procurador interino eterno, que es Casal, es el procurador nacional del lawfare. Conte Gran, que es el procurador en la provincia de Buenos Aires, es un procurador del lawfare. Jueces y fiscales de Comodoro Pi son los jueces y fiscales del lawfare. Clarín y La Nación están empoderadísimos, nunca tuvieron tanto poder, sobre todo Clarín. ¿No? Porque La Nación necesitó la plata de Macri para más o menos asentarse, pero Clarín hoy es más poderoso que hace 4 años atrás, hace 5 años atrás, hace 6 años atrás. Entonces el lawfare está recontra vigente y está siendo muy poderoso. ¿Y cuáles son las consecuencias? Lo decíamos recién, el miedo. Por lo tanto, hay políticas que no se pueden aplicar como se deberían, porque un mínimo de coraje tenés que tener para aplicar esas políticas. Un mínimo de coraje. El mínimo coraje que te exige llevar adelante las cosas sin temor a que aparezcas escrachado en un diario. Si vos lo hiciste convencido de que era lo que había que hacer, si lo hiciste convencido de que estabas representando a lo que te votaron, y si no cometiste ilícito, no tenés que tener miedo, tenés que agarrar y hacerlo. La historia de lo que no va a perdonar no es que te equivoques,
La historia lo que no va a perdonar es que no hagas algo que beneficie al pueblo porque tenías miedo. Esos son los funcionarios que no funcionan. Ahora, también es cierto que el lawfare está vivito y coleando entre nosotros, no solamente por el miedo inoculado a los que tienen que combatirlo. Existe por decisiones también que exceden el mapa local. Existe por decisiones que van más allá de la Argentina. Hay que mirar al norte, ¿no? Para entender por qué sigue tan vigente. ¿Por qué no quieren una política empoderada? Bueno, las corporaciones no quieren una política empoderada. Las corporaciones predican entre los políticos y las políticas un estado de mansedumbre, de sumisión. No quieren políticos y políticas empoderadas. No quieren a Cristina porque Cristina es una dirigente empoderada. Cristina no les tiene miedo. Y la verdad es que es un ejemplo en ese sentido. Y creo que eso es lo que se le reconoce. Y todos los que de alguna manera la cuestionan, en realidad lo que le cuestionan es ¿por qué? ¿Por qué ella tiene o ha tenido ese coraje y nosotros no tenemos ni un poquito? O a nosotros nos cuesta tanto, al fin de cuentas. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué estamos gobernados por el miedo? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué puede ser peor? Bueno, alguien te dirá, bueno, siempre puede ser peor la cosa. Sí, claro. Pero entre otras cosas creo que hay que reflexionar sobre qué es lo que hace el miedo con nosotros. Si te paraliza, entonces está muy mal. Si te hace tomar decisiones en contra del pueblo, entonces está muy mal. Si pudiendo tomar decisiones que benefician al pueblo no lo haces por miedo, entonces está muy mal. Ahora, si el miedo, como dice el dicho, lo que te hace es ser más inteligente, porque te agudiza, ¿no? Digo, el miedo no es sonso, dicen, no, te agudiza la capacidad de entender, te agudiza la capacidad de interpretar, te pone lúcido. Entonces yo creo que tenemos que entrar en un proceso colectivo de reflexión. ¿Cuánto tiempo más queremos vivir con el lawfare? ¿O cuánto tiempo más vamos a convivir con el lawfare como instrumento? Entonces yo creo que, por ejemplo, la política se debe desplazar de inmediato a Contegrán, en la provincia de Buenos Aires, porque no puede recaer todo en manos de los periodistas. Arili Jalad y Franco Misraji no van a sanear la República, no es su tarea, no debería hacerlo. Esto tendría que ser un trabajo, el trabajo del periodista tendría que ser un trabajo, y punto. No tendríamos que estar pensando en otros asuntos, más que en venir a desarrollar una tarea, desempeñar una tarea por una cantidad de horas, y el resto del día poder hacer lo que hace la mayoría de la gente. Y no estar pensando en la próxima nota, y en cómo profundizamos tal y cual investigación. Pero claro, nos va la vida en eso, nos gusta hacer esto que hacemos, no sabríamos hacer otra cosa. Pero no puede una sociedad funcionar solamente sobre el exceso de responsabilidad, o el exceso, si se quiere, de compromiso de un sector como el periodismo. El periodismo hecho como lo hace Nari o como lo hace Franco Misraji. Eso no tiene destino. Nosotros necesitamos que también haya jueces, que haya fiscales, que haya políticos, que haya políticas que nos dejen descansar un poco. No tenemos capa, ¿eh? Nosotros todos los días nos levantamos y tenemos en contra la kriptonita del mundo, ¿eh? Y hacemos las cosas que podemos, como podemos. Y a veces salen bien. Pero entre otras cosas, ¿saben por qué? Porque no tenemos miedo. Porque el día que un periodista aprenda a hacer su trabajo con miedo, dejará de aprender lo aprendido y dejará de ser periodista. Ustedes saben lo duro que fue resistir unos 4 años de macrismo. No se lo tenemos que explicar de vuelta. Pero para los periodistas en particular, teníamos un plus a todo eso. Éramos un objetivo. Éramos un objetivo del macrismo.
como eran los dirigentes sindicales, como eran los dirigentes sociales, como Milagro Sala, que sigue presa, inmoralmente presa. Y la verdad es que pudimos atravesarlo porque teníamos un motivo. Y con esto cierro. Víctor Frank es un filósofo que sobrevivió nada más y nada menos que a Auschwitz, creo. Estuvo creo que en Auschwitz-Birkenau. Pero bueno, sobrevivió a los campos de concentración nazi. Y una vez le preguntaron cómo había sobrevivido. Y él dijo, podría haber dicho un montón de cosas. Dice, mira, yo no sé muy bien por qué sobreviví, porque la verdad tenía mucho miedo, sabía que podía morir todos los días, nos maltrataban, nos hacían todas las tropelías juntas. Vos veías en el campo todas las bajezas humanas, ¿no? De las que son capaces tus enemigos, pero incluso aquellos que hasta ayer eran tus amigos, porque cuando llegaban los prisioneros al campo, los que los hacían bajar, los que los llevaban a las cámaras de gas eran otros que habían llegado antes y que estaban trabajando o al servicio de los nazis. Imaginemos todo eso en la humanidad de una persona. Bueno, es la bomba neutrónica, en términos emocionales, en términos morales, en términos de todo tipo, espirituales. Pero Víctor Frank dijo una cosa y quedó para la posteridad. Yo sobreviví a todo eso porque tenía un motivo. ¿Cómo? Sí. Vos no podés vivir sin motivo. No tener motivo en la vida es algo que te quita la vida. Estás muerto en vida. Y yo tenía un motivo. ¿Y cuál fue ese motivo? ¿Cuál era el motivo que tenía Víctor Frank? Vivir para contarlo. Vivir para contarlo. Por lo tanto, nosotros que hacemos lo que hacemos sin fueros, nosotros que hacemos lo que hacemos por convicción, lo único que le podemos ofrecer a la política es que no renuncien a los motivos. 10 minutos pasaron de las 8.